Al menos 80 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela reportó la ONG Foro Penal desde esta madrugada. La cifra podría incrementar ya que adelantan trabajos de verificación con las familias de los liberados. Entre las personas que recuperaron la libertad está Kennedy Tejada, abogado defensor de derechos humanos, parte del equipo del Foro Penal y quien permanecía preso en la cárcel de Tocorón desde agosto de 2024. También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado tras más de 10 meses detenido en Guanare. Familiares, organizaciones y activistas reclaman la publicación de las listas con los nombres de los detenidos, un pedido que han hecho al presidente de la Asamblea Nacional controlada por el régimen, Jorge Rodríguez. Las excarcelaciones ocurren 2 días después de que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, asegurara que habían excarcelado a 626 personas sin entregar listados. Cientos de presos políticos siguen tras las rejas. Entre tanto, decenas de familiares de presos políticos cumplieron 17 noches en vigilia para exigir la libertad inmediata de los detenidos por motivos políticos. En las cárceles del Rodeo 1, Tocorón y el Centro de Torturas del Helicoide, velas, oraciones y fotos acompañaron la jornada de anoche. Para las familias, la exigencia sigue siendo la misma: libertad para todos los presos políticos. El régimen de Venezuela vuelve a invocar el diálogo presionado por Estados Unidos. La encargada en el poder, Delcy Rodríguez, habló de acuerdos con la oposición en un país marcado por la opacidad, las excarcelaciones incompletas, las promesas incumplidas y la represión política. En años anteriores, estos llamados han servido más para ganar tiempo y oxígeno político que para ofrecer resultados concretos y verdaderos a los venezolanos. Le exhorté e invité al presidente de la Asamblea Nacional a que active todos los espacios para el encuentro político en Venezuela, con todos los sectores políticos, sectores opositores, sectores que son y están con el gran polo patriótico, con el chavismo. Bueno, desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto, desde la diferencia tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos. No puede haber diferencias, ni políticas, ni partidistas, cuando se trata de la paz de Venezuela. No puede haber divisiones, tiene que ser Venezuela como un solo cuerpo nacional. Está con nosotros Johnny Rivas, exdiputado al Consejo Legislativo del Estado Vargas, coordinador del Partido Voluntad Popular en esa misma región en Venezuela y quien también ha sido víctima de la persecución política del régimen madurista. Johnny, bienvenido y con las buenas tardes. ¿Es posible un acuerdo pese a las promesas incumplidas? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y hablar con nuestra gente, con el pueblo venezolano, incluso con nuestra diáspora que se encuentra hoy en el exterior, precisamente gracias a la persecución del régimen de Maduro y hoy, bueno, con la dictadura interina Delcy Rodríguez. Nosotros nunca nos hemos negado la reconciliación. Yo creo que Venezuela reclama hoy reencuentro, reconciliación, reclama justicia, reclama la verdad, pero no puede haber paz, no puede haber una reconciliación teniendo más de 850 personas detenidas como presos políticos. Nosotros no nos negamos a la reconciliación, por el contrario, hemos luchado, hemos trabajado e incluso la gente, más de 8 millones votó por la reconciliación del país, votó por Edmundo González, votó a favor de María Corina Machado como legítima líder del pueblo venezolano. Aquí hay un factor importante y usted lo acaba de mencionar y es Edmundo González, quien, según las actas mostradas por la oposición, fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales en 2024. ¿Cómo llegar a acuerdos si aún ni siquiera se ha cumplido con la voluntad popular? ¿El régimen sigue atornillado? Sí, una gran pregunta que se hace todos los venezolanos. Más de 8 millones de venezolanos, como bien sabes, votaron el pasado 28 de julio del 2024 por Edmundo González, votó por un cambio, votó por una reconciliación, votó por la libertad del país. Eso es difícil, ¿no? Precisamente uno de los puntos que nosotros reclamamos, lógicamente, es la reapertura del espacio cívico y de libertades. Y precisamente el espacio cívico, lo principal es la voluntad popular. La voluntad popular se expresó el 28 de julio con más de 8 millones. Y hay que acotar que solamente votaron los que estaban dentro de Venezuela. Si hubiesen votado los que estaban afuera, seguramente hubiésemos sido más de 14 millones de venezolanos. Entonces es difícil creer
en un diálogo cuando tú no le das legitimidad a esa voluntad popular, cuando tú no cumples con lo mínimo que es dejar de tener presos políticos, perseguir la disidencia, perseguir al que piensa distinto. Lógicamente es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, pero sin embargo seguimos apostando a la reconciliación del país, seguimos apostando a que el país pueda democratizarse y que pueda cumplirse la voluntad popular, lo que la gente quiere, que es el cambio. Exdiputado, México, Barbados, República Dominicana, históricamente el régimen ha utilizado estos diálogos para perpetuarse en el poder, para bajar la temperatura del debate político, para extenderse en el poder. Este año, sin embargo, el ingrediente es distinto y es la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. ¿Cómo entra todo esto en una correlación? Sí, tú has descrito muy bien al régimen, ¿no? El régimen es experto en ganar tiempo. Ellos han utilizado estos escenarios de diálogo que hay que puntualizar que nosotros nunca nos negamos, por el contrario, contribuimos a esos espacios de diálogo buscando una salida democrática a lo que pasa en Venezuela. Pero el régimen, muy inteligentemente, vamos a llamarlo así, ha sabido subsistir buscando ganar tiempo con estos espacios de diálogo. Por eso es que hoy el diálogo, de verdad, es una palabra que solamente está... Es una síntesis que le falta más cumplimiento, de hecho, ¿no? Sin embargo, hoy en día vemos que la dictadura interina, la llamo yo, Delcy Rodríguez, está tratando de cumplir con una instancia, pero es bajo la presión del presidente Trump. Eso no lo hacen ellos porque quieren. Sin embargo, nosotros tenemos la plena confianza en el presidente Trump de que hoy ese proceso que estamos viviendo sea un proceso que lleve a Venezuela a la democratización y que lleve a Venezuela a que los actores legítimos como Edmundo González y como María Corina Machado y todo el liderazgo político venezolano que se encuentra hoy en diáspora perseguida pueda regresar al país y poder reconstruir a nuestro país y llevarlo por la ruta de una democracia segura y que de verdad impere la voluntad popular. Es importante esto de que se den hechos importantes. Y con esto quiero recalcar que no puede haber diálogo con presos políticos. Hasta hoy hemos contabilizado, hasta hace unos minutos atrás, la Plataforma Unitaria Democrática ha contabilizado 253 liberaciones. Y hablo liberaciones, hablo excarcelaciones, no liberación. ¿Por qué? Porque los excarcelan y sin embargo le someten a medidas cautelares muy gravosas, o sea, no pueden salir del país, algunos no pueden salir de la ciudad, o sea, tienen que presentarse cada 15, cada 10 días, cada 30 días, y esto no es una liberación, esto es una excarcelación. Por eso nosotros solicitamos que sean liberados la totalidad de los presos políticos, porque a partir del 8 de enero, que creo que fue cuando el presidente de la Asamblea Nacional... Cuando anuncia estas liberaciones significativas. Cuando anuncia estas liberaciones, hasta ahora se han dado solamente 253, hasta anoche eran 173. Hoy en la madrugada soltaron aproximadamente 80. Con ese número subió a 253, cifra verificada. Y fíjese que en todo caso, María Corina Machado decía que una transición eventualmente tiene que pasar por la liberación de todos los presos políticos. Johnny Rivas, exdiputado, gracias por haber estado aquí en NTN 24. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, y gracias por no dejar que Venezuela se normalice lo que hoy está sucediendo. Y ratificamos que no puede haber diálogo sin la liberación de todos los presos políticos. Feliz tarde para usted. Gracias a ustedes. Un tanquero fletado por una de las mayores comercializadoras de materia prima del mundo zarpó este domingo desde el puerto de José, en Venezuela, con cerca de 1 millón de barriles de crudo pesado rumbo a Estados Unidos, según la agencia de noticias Reuters. Es el primer envío directo a territorio estadounidense dentro de un acuerdo de suministro de hasta 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, marcando un giro en la política de sanciones al crudo venezolano tras la caída de Maduro. Trump había confirmado esta semana el traslado de más de 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos. Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el cartel de... Precisamente este domingo, Delcy Rodríguez, en un mensaje a sus bases, dijo que Venezuela no debe tener miedo de buscar lazos energéticos con Estados Unidos para expandir la producción de petróleo y gas con el fin de atraer nuevas inversiones. Este giro contrasta con años en los que el petróleo venezolano fue enviado a precios irrisorios a aliados políticos como China, Rusia y Cuba. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas
petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad. Y la meta. Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con una reforma a su ley petrolera de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. Un proyecto de reforma de ley cuyo único objetivo es conseguir la actualización del ordenamiento jurídico en la materia de hidrocarburos con aras de garantizar que el inversor privado pueda tener seguridad jurídica. Venezuela logró en 2025 una cuota de producción de 1.2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo XXI. Una reforma a la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el ilegítimo Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana. Teníamos una ley de hidrocarburos que no se encontraba actualizada a lo que nosotros como industria de los hidrocarburos necesitábamos. La gestión de la encargada Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo. Rodríguez reportó que Venezuela recibió un primer giro de $300 millones tras la venta de su petróleo por Estados Unidos. Arabia Saudita descartó el viernes que la nueva situación en Venezuela tras la captura de Maduro y la intención de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo tenga un gran impacto en el mercado.